Esta conferencia se enmarca dentro, digamos, de la puesta en marcha de un curso pues, que tiene ya bastante solera, un curso fruto de la colaboración entre el Colegio de Economistas y la Bolsa de Bilbao, que es el de Fundamentos de los Mercados Financieros. Sí, creo que es, bueno, pues si siempre es importante profundizar en el tema de las finanzas, de los mercados financieros, yo creo que en el momento actual pues es básico, es absolutamente necesario. En ese sentido, pues también creo que es un curso pues, digamos, absolutamente oportuno, ¿no? Simplemente desde el Colegio Vasco de Economistas pues queríamos transmitir, bueno, dos ideas básicas, ¿no? En primer lugar, pues agradecer a la Bolsa de Bilbao porque ha sido la que ha hecho posible la organización de esta conferencia en un momento, como hemos dicho, pues digamos muy oportuno, y por otro lado, segunda idea, pues que de alguna manera este acto, la colaboración con la Bolsa y la colaboración con otras entidades en múltiples cursos, múltiples jornadas, múltiples eventos, pues se enmarca no es algo, digamos, casual, se enmarca dentro de una estrategia muy pensada de la Junta de Gobierno, del Colegio Vasco de Economistas, precisamente para apoyar la difusión y generación de conocimiento, compartiendo entre todos este conocimiento y tejiendo redes con nuestros profesionales, sean o no colegiados, pero lo importante es que todos compartamos el conocimiento. Pensamos que es uno de los aspectos de la misión del colegio, porque hay muchos intereses comunes y creemos que con eso podemos crear valor social entre todos. Y nada más, insisto, pues muchas gracias por la asistencia y bueno, pues le cedo de nuevo la palabra a Manuel. Bueno, muy bien, muchas gracias en primer lugar a los organizadores. El encargo que se me dio es hablar un poco de la situación económica y financiera mundial. Bueno, yo lo he titulado de una manera menos ambiciosa, algunos apuntes sobre la situación económica mundial. Hay muchos temas en el aire, hay muchos temas muy poco claros y lo que yo quiero hacer o he intentado hacer es centrarme en tres grandes temas que están interrelacionados entre sí, por otra parte. En primer lugar, voy a tratar de ilustrar un poco cuál es la situación económica en este momento. Estamos en medio de una simple desaceleración coyuntural dentro de una fase de expansión de la economía, o estamos a las puertas de una nueva recesión, como algunos comentaristas e incluso instituciones oficiales argumentan. En segundo lugar, quería hablar un poco de las perspectivas de crecimiento a medio plazo para los próximos años, es decir, un poco más allá de la situación coyuntural en la que estamos en este momento, y ello está íntimamente relacionado con el debate que existe en este momento sobre cuál es el potencial de crecimiento de nuestras economías. Por nuestras economías me refiero a las de los países desarrollados, Estados Unidos y Europa fundamentalmente. Y por último, quería también referirme un poco a un debate que yo creo que va a ser más importante en los próximos años, un debate que está totalmente abierto, y es la diferente respuesta de política económica, de política macroeconómica que hemos visto a los dos lados del Atlántico, en Estados Unidos y en Europa, cuáles son las ventajas y los riesgos de cada una de ellas y a dónde nos pueden llevar en el futuro. Bueno, empezando por el primer asunto, ¿cuál es la situación económica en este momento? Bueno, efectivamente estamos viviendo digamos, un periodo de desaceleración económica que se inscribe dentro de un periodo de recuperación que se inició para la economía mundial
en el segundo trimestre del 2009, o en concreto fue en el segundo trimestre del 2009 en los países emergentes y en el tercer trimestre del 2009 para los países desarrollados. Esta recuperación que se ilustra aquí con dos indicadores, el índice de producción industrial para todo el mundo y el índice de comercio mundial, que suelen estar íntimamente relacionados. Fue al principio, a mediados del 2009, principios del 2010, relativamente dinámica. Digo relativamente porque veníamos de una fase de recesión muy profunda, pero al menos era relativamente dinámica. Sufrió una cierta desaceleración, como veis, en la segunda parte del 2010. Volvió a acelerarse la coyuntura mundial a principios del 2011 y ahora desde el verano estamos sufriendo un periodo de moderación que está siendo más profundo y probablemente será, todavía no lo sabemos, pero probablemente será más duradero que el de la segunda parte del 2010. Bueno, ¿a qué se debe esta desaceleración? Vamos a analizar las causas para intentar sacar conclusiones sobre una respuesta a la pregunta que nos hacíamos al principio, desaceleración económica o recesión. Bueno, yo creo que ha habido un montón de causas de esta desaceleración. Algunas de ellas son claramente transitorias y están digamos, en trance de desaparecer. Otras que son probablemente transitorias y otras que llamo permanentes. Permanentes no en el sentido de que van a estar aquí con nosotros para siempre, pero que van a seguir sintiendo o dejando sentir su efecto durante todavía bastante tiempo. Entre las causas puramente transitorias están el caso del terremoto de Japón en marzo, que redujo el crecimiento no solo en Japón, sino en el resto del mundo, porque afectó a las cadenas de producción en diferentes sectores industriales, sobre todo en el sector automovilístico. Todos estos cálculos son un poquitín siempre poco fiables, no del todo fiables, pero se puede estimar que el terremoto de Japón y sus consecuencias en las distorsiones que crean las cadenas de producción en todo el mundo han podido reducir el crecimiento mundial este año en aproximadamente medio punto. Ten en cuenta que la tasa media de crecimiento del PIB mundial a lo largo de los años ronda el 4%, es decir, estamos hablando de digamos, un 12,5% de la reducción del crecimiento mundial como consecuencia de este efecto. Para otro efecto, obviamente el efecto del terremoto de Japón está desapareciendo y de hecho los datos de Japón indican que la economía y la producción industrial en concreto se está recuperando muy rápidamente y además no solo eso, sino que en el próximo año los programas de reconstrucción van a añadir algunas décimas al crecimiento mundial. Hay un segundo efecto también transitorio que yo creo que es incluso más importante, que es el tema del aumento del precio del petróleo y del resto de las materias primas. Bueno, el mejor ejemplo, la mejor ilustración de este efecto es en la diferencia que se ve en este gráfico a la derecha entre la inflación total y la inflación subyacente. La diferencia entre las dos, como sabéis, es básicamente el componente energético y de alimentos. En los países industriales la inflación subyacente ronda el 1,5%, la inflación total el 3%. Esa diferencia, un 1,5%, es prácticamente el efecto del aumento del precio de las materias primas. Esto es para los países importadores, es decir, para nosotros es una disminución, es un impuesto, ¿no? Es una disminución de la renta real más o menos en esa magnitud, en un 1,5%. Si tenemos en cuenta para digamos, poner eso en su contexto apropiado, que la tasa de crecimiento potencial en Europa puede andar en el 1,5%, es decir, este efecto negativo sobre la renta real realmente se ha comido un año de crecimiento, un año de renta disponible. Este es un efecto, como digo, muy importante, pero que probablemente es transitorio porque ya desde abril más o menos los precios de las materias primas han comenzado primero se estabilizaron y ahora han comenzado a descender. Y aunque no desciendan, simplemente con que se estabilicen, una vez absorbido el efecto del aumento, ya deja de traer a renta disponible real
de familias y empresas y por lo tanto deja de ser un freno para el crecimiento, ¿no? Y estas son las noticias, pues, bueno, relativamente buenas, ¿no? Son dos factores, como digo, transitorios y cuyo efecto ya probablemente ha terminado. Existen otro tipo de factores que todavía están surtiendo su efecto, digamos, en la moderación del crecimiento, pero que son probablemente, digamos, que son también transitorios, pero que todavía no han desaparecido. Yo creo que el más importante es el tema del recalentamiento de los mercados emergentes. Decía al principio que la recuperación en 2009-2010 fue relativamente dinámica. Lo cierto es que fue una recuperación a dos velocidades y lo sigue siendo. Los países emergentes se han recuperado muy rápidamente y se recuperaron ya muy rápidamente. Los países desarrollados lo han hecho de manera mucho más lenta. De esto hablaré un poco más tarde. Pero lo importante aquí es que los países emergentes se recuperaron tan rápidamente que, como es natural, al cabo del tiempo empezaron a sufrir y a experimentar un recalentamiento, un aumento de la inflación, aumento de precios de los activos, a resultas de lo cual todos estos países comenzaron a endurecer sus políticas macroeconómicas, sobre todo la política monetaria, subidas de tipos de interés, subidas de coeficientes de caja de la banca, etcétera, etcétera, con el fin precisamente de desacelerar, enfriar un poco la economía y hacer la expansión más sostenible. Bueno, este proceso de endurecimiento de las condiciones monetarias en países emergentes, que ha contribuido a la desaceleración mundial, yo creo que está tocando a su fin. Algunos países han empezado ya a relajar sus políticas monetarias, en el caso de Brasil, por ejemplo. Otros países como China, que es el más importante de este grupo, yo creo que va a empezar a hacerlo dentro de relativamente poco tiempo. Como se observa en este gráfico, la inflación en China probablemente ha tocado ya un techo algo por encima del 6%. Los últimos datos indican ya una corrección a la baja. Y los indicadores adelantados, que en el caso de China son los precios de los alimentos, porque el componente de alimentos es una parte muy importante del IPC total, está mostrando una tendencia claramente a la baja, con lo cual hay que esperar que la inflación total en China se desacelere todavía más en los próximos meses. De hecho, ya hay síntomas en diferentes presentaciones, discursos del gobierno chino, en el sentido de que están cambiando un poco, van a cambiar la orientación de la política económica, de la prioridad hasta ahora que ha sido la contención de la inflación, a una nueva prioridad que va a ser el fomento del crecimiento. Y yo creo que antes de fin de año tendremos ya rebajas del coeficiente de caja y quizá una reducción de los tipos de interés. Otros países como India están un poco con retraso, todavía siguen aumentando tipos, pero es de esperar que esa tendencia también cambie. ¿Esto qué quiere decir? Que a medida que las políticas económicas en países emergentes se relajen, con el retardo habitual de varios meses, quizá incluso trimestres, deberíamos ver un repunte de crecimiento en nuestros países que habría que esperar hacia mediados del año próximo. Dado que en los países desarrollados el componente más expansivo de la demanda en esta recuperación ha sido la demanda exterior, por una serie de motivos que explicaré luego, este repunte en los países emergentes tendría una gran importancia para nosotros, porque nos permitiría también empezar a repuntar, a entrar en una nueva fase un poco más dinámica de nuestra recuperación. Luego hay un tema un segundo factor que yo he calificado de superable a medio plazo o probablemente transitorio, pero en fin, a medida que pasa el tiempo y las decisiones o no decisiones de política económica que toman nuestros dirigentes europeos tiene el riesgo de convertirse en algo más permanente, es el problema de la deuda soberana, que afecta obviamente a Europa. Bueno, ¿cuál es el problema de la deuda soberana? Bueno, es bien claro. Desde, principios del año pasado existe una fuerte reorganización de las carteras de los inversores, tanto europeos como extranjeros, fuera de los países periféricos en Europa y hacia los países centrales del continente. Y esto se refleja, como se ve aquí claramente, en una ampliación fortísima de los diferenciales de tipos de interés a medio y largo plazo
entre los diferentes países. Como veis, en Alemania, se ha beneficiado de un influjo, de una repatriación de estos fondos, ha sufrido o se ha beneficiado de una caída de los tipos de interés, las mejores condiciones de financiación, pero otros países, entre los que están, España, Portugal, recientemente Italia y obviamente Grecia, que no aparece en este gráfico porque se sale del mapa y todo eso me cabía, pero en fin, está muy por arriba de aquí, han sufrido una salida de capitales, un aumento del rendimiento de la deuda y por tanto un endurecimiento muy fuerte de las condiciones financieras a las que se enfrentan empresas y familias. Esto implica un shock negativo sobre la demanda interna muy importante que está ahora empezando a sentir sus efectos. Como ilustración, en este gráfico, que a diferencia de los anteriores no está calculado, no lo he hecho yo, no lo he confeccionado yo, está copiado directamente del boletín del Banco Central Europeo, se observa sus estimaciones, que solo las tienen ellos porque los datos estos provienen del BCE, sobre la salida de capital que ha habido en los 3 países que hoy día están bajo programas de ayuda por parte de la Unión Europea y del Fondo Monetario Internacional. Es decir, a principios de este año, la salida de capitales de estos países rondaba o había alcanzado unos más de 150.000 millones de euros en términos anualizados. Posteriormente, este fenómeno ha empezado a ocurrir también en España y desde el verano también en Italia. Es decir, estamos hablando de cientos de miles de millones de capital, de ahorro, que estaba invertido en los países periféricos y que se ha ido hacia Alemania. Lo malo de esta situación es que esto no solo endurece las condiciones de financiación para el gobierno, sino que eso se traslada obviamente al sector privado. Y en este gráfico se ve claramente cómo es la línea roja el coste de financiación de la banca. Por ejemplo, el Banco Santander, un banco relativamente sano, comparado con obviamente muchos otros que andan por ahí, sobreviviendo como pueden en el continente. Los costes de financiación han aumentado muy fuertemente. De hecho, no solo han aumentado, sino que desde hace unos meses los mercados de capitales están prácticamente cerrados, tanto para este banco como para muchos otros bancos del continente. Como comparación, esto ahí lo que ocurre en el otro extremo de la balanza, que es en los bancos alemanes, que como decía antes están beneficiando de una repatriación de capital. Para ellos el aumento del coste de financiación, que es históricamente elevado, es mucho menor que la banca periférica. Bueno, esto lo único que hace, como digo, al encarecer el coste de financiación de la banca, tiene 2 consecuencias inmediatas muy importantes. La primera es que los bancos tendrán que trasladar este aumento del coste de financiación al coste de sus activos, es decir, al coste de los préstamos que conceden a empresas y familias, lo cual, como decía antes, es un shock negativo añadido para la recuperación de la demanda interna y de la economía. Pero es además, obviamente, esto les obliga a reducir el tamaño del balance, a reducir el gap de financiación que tienen entre activos y pasivos lo más rápidamente posible, con lo cual no solo endurecen el coste, sino endurecen también las condiciones para la disponibilidad del crédito. Y ya estamos en una situación en muchos países de la zona euro en los cuales existe lo que se llama un racionamiento del crédito, es que el crédito está cayendo en términos interanuales y para la zona euro en su conjunto está aumentando a ritmos muy, muy suaves. Esta es una situación que, como no se solucione el problema de la financiación de la banca, pues está destinado a estar con nosotros durante bastante tiempo y de alguna medida frenar las posibilidades de recuperación a medio plazo de la economía. Bueno, este es el tema de hoy, precisamente. ¿Qué están haciendo las autoridades europeas para solucionar este problema? Bueno, hay 2 tipos de actuaciones. No voy a hacer toda la historia de todas las medidas que se han ido tomando desde
marzo del 2010, cuando empezó el problema con Grecia, sino que me voy a referir únicamente a las últimas que se han tomado. Las más importantes son el establecimiento de lo que se llama el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera, el FEDF, y del Mecanismo Europeo de Estabilidad. ¿En qué consisten? Bueno, estos son una serie de instrumentos, de nuevas entidades que lo que tratan de hacer es captar ahorro, digamos, de países emergentes, o captar el ahorro del centro y norte de Europa, es decir, de esos países en donde se ha repatriado, en donde se ha refugiado el dinero que se ha marchado de los países periféricos, y a través de la concesión de préstamos a países que lo solicitan. Es el caso de Irlanda hasta ahora, el caso de Portugal, podría ser el caso de España y el caso de Italia. Tratan de reintermediar estos ahorros hacia estos países periféricos. Hoy día el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera, teniendo en cuenta la reforma que se aprobó el 21 de julio y que se está poniendo en marcha precisamente estos días, cuenta con unos recursos de unos 440.000 millones de euros, vamos a añadir 60.000 que provienen de otro fondo que ya existía en la Unión Europea, es decir, unos 500.000 millones de euros, más otros 250.000 que el Fondo Monetario Internacional ha prometido aportar en ayuda del Fondo Europeo. Bueno, estos fondos, parte de ellos se han utilizado obviamente, unos 40.000 en el caso del programa de ayuda a Irlanda y de Portugal. El segundo paquete de ayuda a Grecia, que más o menos se ha aprobado esta noche, requiere a otros 100.000 millones más o menos del Fondo Europeo, con lo cual se habrán usado 140.000, un poco más, digamos, 150.000 del total. Digamos que el fondo tiene todavía 350.000 millones con los que jugar. La reforma reciente ha permitido a este fondo introducir una serie de facilidades que no tenía el año pasado, como son la concesión de líneas de crédito de carácter preventivo a países que se entiende que no tienen un problema de solvencia, como puede ser el caso de Grecia, pero que tienen un problema de liquidez. Obviamente es una reforma pensada para la posibilidad de que países como España e Italia, que son obviamente mucho más grandes y que podrían necesitar muchos más recursos, puedan acceder a estos fondos de una manera mucho más sencilla y sin las trabas y dificultades que exige un programa de ayuda formal como el que tienen concedido Grecia, Irlanda y Portugal. La gran pregunta es: ¿serán estos recursos suficientes para cubrir las necesidades de ambos países? Bueno, probablemente no, teniendo en cuenta que las necesidades anuales de financiación del Estado, estamos hablando solo del Estado, en España e Italia rondan los 350.000 millones, en el mercado de bonos, en el mercado de capitales, pues obviamente los recursos que tiene a su disposición en este momento no serían suficientes para cubrir una situación de crisis seria en estos países como la que están sufriendo Grecia, Italia y Portugal. Pero bueno, por lo menos les daría margen para cubrir las necesidades de financiación durante al menos digamos 6 a 9 meses. Bueno, el problema que existe, y por eso he resaltado que las necesidades de financiación de estos países son de unos 350.000 millones, es que estas necesidades de financiación no se circunscriben solo a los gobiernos, sino que los bancos, la banca europea, tiene unas necesidades de financiación en los próximos años bastante voluminosas. En concreto, esta situación se deriva obviamente de los años del boom, 2003-2007, en los cuales, como decía antes, la banca, sobre todo la de los países periféricos, incrementó sus activos, es decir, sus préstamos, a un ritmo muy superior a lo que lo hacían los depósitos. ¿Ven cómo se cubría esta diferencia, este gap de financiación?
bueno, se cubría emitiendo deuda en general, no siempre, pero en general a medio y largo plazo. En el caso de España, cientos de miles de millones de deuda hipotecaria que se colocó en Alemania, en otros países de Europa e incluso fuera de Europa, en Asia. Bueno, estos bonos empiezan a vencer y de hecho en el caso del año 2012 hay un pico de vencimientos, como se ve en este gráfico, que es muy sustancial, es decir, son las entidades incluso comparables a las que tienen los estados.